Siempre se caracterizó por ser un líder en el terreno de juego y también fuera de la cancha. Logró ser un referente en la portería del fútbol mexicano. Un líder innato, ¿no? Un caballero del campo de juego. Desde que salía a calentar ya estaba montando un show. Logró grandes actuaciones, grandes momentos, grandes atajadas. Para mí, un auténtico monstruo de la portería, no solamente del fútbol mexicano, sino de todo nuestro continente. La primera vez que lo recuerdo a Calero fue por un partido de Argentina-Colombia, fue en Copa América, en donde Palermo falla 3 penales ese día y Miguel era el portero de Colombia. Sin duda el hecho de que en aquella noche fatídica en Paraguay Martín Palermo fallara penales tuvo en gran medida que ver con la presencia de Miguel Calero. No los ataja él los 3 porque hay que recordar que hay un cambio en la portería, pero los que él enfrenta a Martín Palermo, pues evidentemente que había un monstruo en la portería. Mucho tiene que ver lo mucho que imponía Miguel Calero en el marco. Te hacía pequeño, te hacía pensar demasiado. 2, 3 veces de qué manera va a ejecutar un penal, en este caso Martín Palermo, que era un goleador extraordinario, que en los penales no era el más importante, pero habitualmente en Boca sí era muy confiable. Así es que el hecho de que hubiera enfrentado al Cóndor Miguel Calero, pues repercutió de manera negativa para lo que terminó siendo ese registro histórico de Martín, fallando 3 penales en aquella ya lejana, muy lejana Copa América de 1999. Ahí fue la primera imagen de Miguel, exactamente, que supe de este portero, ¿no? Pero bueno, ya llegando a México ya tuve la oportunidad de enfrentarlo en persona, fue en el Atlas, al equipo al cual arribé. No, obviamente un portero sumamente imponente, ¿no? No solamente por lo que ofrecía abajo de los 3 palos, sino por su físico. Fue inmediato su impacto que tuvo tanto en el cuadro de los Tuzos como en el fútbol mexicano. Un líder nato, un arquero de condiciones extraordinarias. Desde el momento en el que llegó, inmediatamente acaparó los reflectores y las miradas de todos los seguidores del fútbol mexicano. Era uno de estos arqueros que imponía, que luego se terminó abaratando el término y ya cualquier arquero impone. Pero imponer en aquella época era un calificativo que pocos arqueros podían gozar. Y uno de ellos era Miguel Calero y tenía que ver mucho con su aspecto físico. Porque es un tipo gigante, ¿no? Un tipo de unas condiciones atléticas, me parece que envidiables. Esbelto, ¿no? Con porte, o sea, hasta modelo parecía Miguel. Pero sí, un portero sumamente imponente, con un estilo muy peculiar, con un cuello largo, elegante, y también seleccionado de su país. Pues gente que siempre va a ser bienvenida a México, que deja escuela por su forma de ser, por su forma de atajar. Era esa condición en donde daba la impresión de que al delantero se le hacía chiquita la portería y él se engrandecía. De por sí era un guardameta muy grande, era un guardameta de muy buena presencia física. A partir de eso también logró marcar una diferencia durante su etapa como futbolista profesional, pero después lo tenía absolutamente todo. Desde el rostro con tintes agresivos, la mirada fija en una concentración absoluta y evidentemente sus dimensiones. Sus dimensiones eran increíbles, sobre todo cuando él abría y extendía sus 2 brazos. Le hacía chiquita la portería al atacante. Dominaba prácticamente todos los panoramas del guardameta. Era de muy buena salida, era de reflejos, era de achique, era valiente. Tenía absolutamente todos los ingredientes para ser un arquero que durante muchos años dominó el fútbol mexicano. Era un portero que además de todo esto daba un show. Era un portero que atajaba con gorra. Difícilmente veías eso en el fútbol mundial y lo lograbas ver aquí con Calero. Es el arquero con mayor personalidad que a mí me ha tocado ver jugar en México. Era de estos arqueros que libraba la pared entre afición y jugador. Miguel Calero se metía con la afición. Es un jugador que da espectáculo y eso es muy importante también para la gente, que vea que aparte de que eres un buen arquero, des espectáculo. Y él hacía eso en cada uno de los encuentros. Ya sea al momento de sacar con la mano, daba una marometa y terminaba fuera del área, o de repente agarraba el balón
y salía fuera de su área al estilo Jorge Campos, yendo más allá de lo que tenía que hacer. Desde que salía a calentar ya estaba montando un show. O sea, todavía ni siquiera pitaba el árbitro el inicio del juego y Calero ya estaba generando rivalidad con la afición. Aportaba ese plus que muchas veces se estima y muchas veces se extraña de jugadores dentro del terreno de juego. El hecho de enfrentar a un portero de esta jerarquía y de esta magnitud sobre todo, sabías que tenías que estar fino, de que la pelota iba a tener que entrar pegadita a un poste para poder vencerlo, de que iba a ser muy difícil poder ganar, una pelota en juego aéreo estando él en el área, porque salía muy bien aparte, con su físico, su altura salía muy bien, atrapaba muy bien siempre y siempre cuando intentaba cortar un centro era de jugar rápido, entonces había que estar muy atento. A él le gustaba constantemente estar en diálogo con los delanteros, estar en diálogo con el rival, precisamente para tratar de desconcentrarlos, de sacarles de sus casillas. Imponía y cuando salía y achicaba, imagínate, de por sí era alto y tenía unos brazos grandes, también largos, y eso hacía más aún que la portería se achicara, ¿no? Entonces, sí son de esos porteros que es mejor enfrentarlo de vez en cuando, ¿no? A todos los grandes delanteros que llegaron a enfrentar a Miguel Calero con toda esa presencia, claro que se llegaron a impactar y en algún momento se llegaron a condicionar por lo que tenían enfrente, porque Calero era, insisto, para mí, un auténtico monstruo de la portería, no solamente del fútbol mexicano, sino de todo nuestro continente. No solamente se dedicaba a atajar y a defender, también era un jugador de donde iniciaban las jugadas de gol. Era un arquero que despejaba de una manera tan correcta que sus despejes significaban pases y muchas veces terminaban en gol. Tiene una zurda educada y potente, tenía una zurda muy muy poderosa que había que tener cuidado en cierto momento. Tenía una técnica individual impresionante. No te voy a decir que con las dos piernas, porque él era muy zurdo, pero con esa pierna izquierda era muy técnico. Y me parece que él jugando en Colombia, me parece que hizo un gol como de mitad de cancha, una cosa así, porque fue visto en ese momento, pero sí tenía una pierna izquierda que había que, incluso cuando perdías o cuando él atrapaba el balón en el área, había como que ponerse adelante porque era de riesgo, ¿no? Entre la precisión y la fuerza que tenía. Muy completo como arquero y sobre todo una de sus mayores características, el liderazgo dentro del terreno de juego. Sin lugar a duda, Miguel Calero es considerado como uno de los jugadores históricos y más importantes del Club de Fútbol Pachuca. Él fue parte de este equipo tan importante que logró ganar no solamente títulos en México, sino títulos internacionales como con la Copa Sudamericana. En este equipo de Pachuca, que era el equipo a vencer, había un ícono, me parece, por encima de otros que después fueron muy importantes también, hablando de Chaco, de Damián, de Chitiva, de muchos jugadores que terminaron siendo muy importantes para la institución, pero en ese momento el que sobresalía por encima del resto, por lo referente que era, por lo líder que era dentro de la cancha, era Miguel Calero, por supuesto. Porque en la portería te salvaba partidos. ¿Cuántos de esos partidos y cuántos de esos títulos seguramente no habrían llegado si hubiera estado cualquier otro portero? Son muchos. Yo recuerdo cualquier cantidad de encuentros en donde sus intervenciones, su capacidad, su liderazgo permitieron que el equipo de los Tuzos terminara consiguiendo algunos resultados y a la postre algunos títulos. Así es que sin duda el gran referente, el gran ídolo, el gran símbolo se llamó Miguel Calero en esa gloriosa etapa de los Tuzos del Pachuca. Hoy, salvando las diferencias, podemos ver eso mismo en Ochoa o en Corona o en Nahuel, en Tigres, porteros que hacen sentir su presencia más allá de lo que ofrecen debajo de los tres palos, y eso es lo que ofrecía Miguel Calero en este equipo de Pachuca, que encima en ese momento, en la época que yo arribo a México, era el equipo a vencer, porque ganaba Liga, ganó Copa Sudamericana, un torneo que solamente Pachuca la ha ganado como equipo mexicano y en el cual él fue parte fundamental e importante de esta institución para poder ganar no solamente eso, sino todos los títulos que tiene Pachuca y que disputó Miguel Calero. Nos acordamos poco que el único campeón internacional en Conmebol a nivel de clubes es Pachuca, y fue mucho de la mano de Miguel Calero. Inclusive esa final le dio el autoestima suficiente a los Tuzos para autollamarse el equipo de México. Y en ese entonces sí lo era. Era nuestro mejor representante,
defendía su portería por Miguel Calero. Era el equipo a vencer y tenía un equipazo, ¿no? Recordando al Chaco Jiménez, a Chitiba, a Damián Álvarez, a Juan Carlos Cachos en ofensiva, a Leobardo López, a Aquivaldo Mosquera, Fausto Pinto. Un equipo realmente envidiable, ¿no? Y además muy bien dirigido por Enrique Mesa, que era el que orquestaba esa banda. Calero se robó, lo pongo entre comillas, se robó 2 títulos del Estadio Universitario. Seguro. O sea, eran grandes equipos de Tigres, los 2 habían terminado el torneo como superlíderes, el segundo con una ofensiva poderosísima, el primero no tan poderosa la ofensiva, pero sí con un sistema que los hacía producir muchas opciones de gol. Y opción que producía Tigres con Tuca o con Pumpido, estaba Miguel Calero para taparla. Me acuerdo de una imagen muy peculiar, se acaba la primera final, la primera de las 2, y una señora invadió la cancha. Una señora logró librar la fosa, luego libró la seguridad y básicamente se le tiró por la espalda a Miguel Calero para arañarlo. La señora decía que Calero era el gran culpable de que sus Tigres no fueran campeones. Y tiene razón, porque sí fue el gran culpable. O sea, Calero fue el gran héroe de esa final. No tenía la razón en agredirlo, obviamente, pero sí tenía la razón en que Calero fue el gran culpable que Tigres no levantara ese título. Dentro de la cancha yo a él lo veía como un líder nato, como un jugador al que los jugadores seguían, los compañeros obedecían, no solamente por el tipo de persona que era, sino por lo que significaba para el equipo, lo que significaba como capitán, como líder, como gente de experiencia, un portero que como buen sudamericano llegaba y aportaba mucho al equipo, a la institución y a los compañeros. Uno de los grandes arqueros que ha jugado en México y de los grandes tipos que ha jugado en México. Era el que bajaba un poco los lineamientos, ¿no? Porque era, tengo entendido también por comentarios y porque me ha tocado estar en algunos eventos y poder platicar con él, un tipo sumamente profesional, un tipo que emanaba profesionalismo y que era ejemplo, ¿no? Para todo el mundo. Siempre buen compañero, siempre cuando había algún roce ahí, nunca mala leche. Era un señor, en la cancha era un señor. Las veces que me ha tocado enfrentarlo era un señor. El tipo se preocupaba mucho si se golpeaban esto, lo otro, siempre se preocupaba por el rival. Son de esos ejemplos, ¿no? En todo el sentido de la palabra, no solamente a la hora de detener un balón, sino era un tipo que se hacía sentir en ese aspecto también, un líder innato, ¿no? Un caballero del campo de juego. Me tocó conocerlo como una persona muy amable, muy amena, una persona muy tranquila, que le gustaba convivir con sus compañeros, le gustaba convivir con su familia y que al momento de hacerlo lo hacía de una manera muy adecuada, muy respetuosa. Nunca me tocó verlo como un jugador exuberante, que hiciera faramayas, que diera de qué hablar de forma negativa fuera del terreno de juego. Y siempre muy atento, ¿no? Con el rival. Yo jamás, incluso no me ha tocado verlo, ¿no? En ningún altercado. Y digo, no tuve la oportunidad de ser compañero de él, pero los amigos o compañeros que tuve, que fueron a su vez sus compañeros o su amigo, hablan maravillas de lo que él ha sido como futbolista y sobre todo como persona y profesional del fútbol. Todo lo que se hablaba de él o lo que él proyectaba hacia las demás personas eran situaciones y cosas solamente positivas. El tipo era el primero en llegar, el último en irse, ponía el ejemplo. Todo el mundo llegaba y él ya estaba en el gimnasio fortaleciendo, porque aparte no era un tipo que tú veías que necesitaba mucho gimnasio, ¿no? Porque por naturaleza era imponente físicamente, pero el tipo era el primero que llegaba, era el primero que estaba en el gimnasio, entrenaba al 100% de sus posibilidades y por eso también tuvo la carrera que tuvo Miguel, ¿no? No descubrimos nada, más de 900 partidos jugados entre selección, equipos en Colombia, aquí con el Pachuca también, que literalmente la mitad de esos partidos lo jugó en territorio azteca, pero por eso hizo la carrera que hizo y por eso fue el ícono y por eso se sintió tan identificada, ¿no? La afición de Pachuca con un emblema como este. A mí me
tocó conocerlo a él de forma personal, incluso un par de meses antes de que falleciera. Me tocó convivir con él en una cena, con un grupo de amigos en el cual también se encontraba Aquivaldo Mosqueda, que era muy amigo de Miguel Calero. Jugué con Atlante Pachuca. Ahí en Pachuca él ya tenía algunos problemas en su hombro, ya había tenido cuadros de trombosis, pero ahí estaba superándola. Y hubo una jugada donde hay un disparo y Calero se lanza y rechaza la pelota, y yo llego con mucha decisión fue gol y no fue falta ni nada. Yo llegué primero a la pelota en el rechace, llego con mucha fuerza y gol. Calero se queda tirado. Y sí, gol, yo no sabía, salgo a festejar, pero después Calero tirado y sale de cambio Calero en esa jugada y terminó en el hospital porque era su hombro, otra vez le había dolido de lo que batalló, de la trombosis. Digo, son circunstancias, ¿no? Él ya presentaba estos problemas. Todo lo que termina siendo este trágico deceso de Miguel Calero, pues de alguna manera yo estuve cercano, porque cuando a él le detectan ese problema del trombo en el hombro, lo llevan a Minnesota. Ahí en los Estados Unidos están los especialistas para tratar puntualmente este tipo de inconvenientes. Yo fui a hacer esa cobertura, no tuve nunca la oportunidad siquiera de entrevistarlo porque estaba pues no en la posibilidad de hablar. Eran los integrantes tanto del cuerpo médico de Pachuca como de la gente de prensa del cuadro de los Tuzos, los que emitían día a día pues cómo iba evolucionando, cómo se iba manifestando hacia los tratamientos que le estaban haciendo. Así es que durante algunos días, habrán sido 4 o 5 días, yo estuve en Minnesota cubriendo toda la actualidad de Miguel Calero. Después a él lo dan de alta, regresa a México, vuelve a jugar incluso, y posteriormente es que sucede esta trágica noticia. Me entero por el Chaco que él estaba en el hospital en ese momento. Yo estaba en comunicación con él y él es el primero que me avisa, porque creo que estaba Fassi en ese momento, que era directivo de Pachuca, y da la información, ¿no?, a todos los que estaban presentes, porque se sabía que el cuadro de Miguel había empeorado y que estaba de alguna manera, por decir, irreversible ya la situación. Y cuando todo el mundo se entera de esta noticia, llega, ¿no?, al hospital. Ese día en donde desafortunadamente Miguel Calero pierde la vida, yo estaba haciendo la cobertura para el noticiero en aquel entonces Televisa Deportes, y pues desafortunadamente en algún momento se acercan y nos informan que ha perdido la vida. Y ha sido muy triste, como cuando nos enteramos de cualquier fallecimiento de gente sumamente relevante, ¿no?, en el deporte. Fue sin duda uno de los momentos más duros que me ha tocado, el tener que dar esa noticia que desafortunadamente Miguel Calero, y producto de este problema en el hombro, había perdido la vida. El recuerdo es el mejor, y el dolor, obviamente, ¿no?, acompañando a su familia y demás. Tanto Miguel Calero como Pablo Hernando Gómez, a partir de su fallecimiento, dejaron de ser figuras para transformarse en leyendas, sin ningún tipo de dudas, porque los dos le dieron mucho a estas instituciones, marcaron una época ganadora con su liderazgo y principalmente con su carisma. Tenían un carisma extraordinario, la gente los adoraba, y eso se pudo constatar en el homenaje principalmente del Cóndor. La cantidad de aficionados que llegaron ahí al Estadio Hidalgo, la cantidad de excompañeros que también hicieron acto de presencia, pues refleja lo querido que era Miguel Calero, cuánto había repercutido en esta historia ganadora del conjunto de los Tuzos del Pachuca, y de qué manera entristecía al mundo de los Tuzos, no solamente los aficionados, el cuerpo técnico, los que en algún momento fueron sus compañeros, y cada uno de los aficionados, que fueron muchos, que en algún momento festejaron algún logro en donde tanto Calero como Pablo Hernán Gómez llegaron a ser significativos, llegaron a ser figuras de cada una de estas conquistas. Hoy me da mucho gusto ver a su hijo ya jugando en primera división, y siempre, cada vez que lo veo o que dicen su nombre, su apellido, pues se me viene inevitablemente, ¿no?, el nombre de Miguel a la cabeza. Pero es una de las tantas cosas lindas que deja el fútbol. Calero es el mejor jugador en la historia del Pachuca, sin duda. Y Calero es uno de los mejores arqueros en la historia del fútbol mexicano. Para mí tiene que estar en el top 5, sin duda. Mira que han pasado jugadores en cada una de las posiciones que marcaron época con sus características, con sus condiciones, con el impacto que tenían hacia la afición. Este lo reunía absolutamente todo. Yo no sé si en algún momento lo podríamos poner en el top 3, porque de verdad el impacto que tuvo
al llegar al equipo de los Tuzos del Pachuca fue inmediato. Yo sé que hay grandes nombres como el Superman Miguel Marín, como Celada, pero realmente yo encuentro a los arqueros de la época moderna más determinantes que a los de la época anterior. Para mí Calero fue muy determinante en las finales que ganó Pachuca. Rápidamente se ganó el cariño de los aficionados y lo hizo de la mejor forma, con un espectacular rendimiento que venía acompañado de títulos. Así es que si yo tuviera que establecer una posición en el top de los mejores jugadores en la historia de los Tuzos del Pachuca, tendría que estar sin ningún tipo de dudas entre el top 5. Y aunque muchas veces no metemos a los arqueros en el ranking del mejor jugador o el mejor extranjero, Calero también tiene que estar en la conversación. Ahora que se hablaba mucho de que si Gignac ya se había metido entre los mejores extranjeros y salían nombres como Caviño, como Cardoso, como Reynoso, como Muñante, ¿y dónde están los arqueros? Los arqueros también tienen un lugar importante en este deporte y Calero es uno de los mejores extranjeros que ha pisado nuestra liga mexicana. Calero está en el podio de los arqueros importantes en México porque logró ser un referente en la portería del fútbol mexicano, logró grandes actuaciones, grandes momentos, grandes atajadas. El factor liderazgo es fundamental en los partidos más calientes y vaya que Pachuca ganó muchos partidos calientes con Calero en la portería. Miguel Calero está en el podio porque es uno de los mejores extranjeros que han llegado a jugar a nuestro fútbol. Por el profesionalismo que emanaba, ¿no? Por el ejemplo que ha sido siempre dentro y fuera de la cancha. Siempre si hablas de Calero, pues, ¿quién no te va a decir algo de Calero, ¿no? En México y en muchos lados del mundo, en su país, en muchos lados. Siempre se caracterizó por ser un líder en el terreno de juego y también fuera de la cancha. Son futbolistas que el fútbol necesita para seguir creciendo, pero lamentablemente son muy pocos, ¿no? Son muy pocos los que llegan a tener esa etiqueta, ese cartel, y por eso más que nunca me parece que Miguel Calero debe estar en este podio sin ningún tipo de duda, ¿no?